Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, pues nos acompaña aquí el maestro Guillermo Malpica con el tema Vino el Lobo, primeros 2 meses de Donald Trump en la relación con México. Bienvenido también al licenciado Edgar Preciado. ¿Qué tal? Bienvenido que esté por acá. Y bienvenidos todos los que se están sumando el día de hoy a hacer un trueque. Ya saben, nos regalan unos minutos y nosotros les damos mucho conocimiento. Si me permiten, voy a presentar la semblanza del maestro Malpica. Actualmente, él es director ejecutivo en Alianza en México. Economista con más de 25 años de experiencia en comercio internacional, inversiones y negociaciones. Negociaciones comerciales. Actualmente es director ejecutivo de Alianza en México, una asociación que agrupa empresas tecnológicas con operaciones en plataformas digitales. Anteriormente dirigió la American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey, y trabajó en el sector financiero en Puebla. En el sector público ha sido negociador comercial de México en acuerdos clave como el TEMEC, TIPAD y más, de 10 acuerdos bilaterales de inversión, especializándose en comercio de servicios, inversión, comercio digital y energía. Representó a México en Washington, Ottawa y Ginebra, y fue subsecretario en Puebla encargado de la atracción de inversiones. Es ponente en conferencias internacionales, autor de publicaciones en revistas y libros en México, Estados Unidos y Suiza, y profesor en la Universidad de Monterrey desde 2019. Además, podemos destacar pues, que ha sido representante de México en la Embajada de México en Washington y en la OMC en Ginebra, negociador de tratados clave, la OMC, OCDE, ALADI, APEC, TIPAD y modernización del Telecuem, consultor externo del Banco Mundial y consejero de inversión de COMSE Sur y negociaciones internacionales en Companaco Servitur. Bienvenido, maestro Guillermo. Muchas gracias. A ver, aquí creo que se nos está congelando un poquito. Ahorita vamos a dar inicio. Ya saben que el enanito de internet hace mucho que no se aparecía por acá, pero ya ahorita está haciendo de las suyas, pero en unos segunditos iniciamos. A lo mejor es ahorita que compartió la pantalla, denos unos segundos, pero ya anda por aquí el maestro. Recuerden que este trueque y todos los demás
los pueden ustedes volver a ver en las redes sociales a través de las redes de TLC Magazine México, de TLC Asociados y de Trade and Law College. Y pues ahí pueden volverlas a repetir, pueden compartirlas y también pues darles un like para que más gente del comercio exterior pueda estar al pendiente de estas sesiones tan importantes. Ya lo tenemos de vuelta. Ya regresé, perdón. Así pasa siempre con estas cosas, ¿no? La Sí, parte de la tecnología modernidad. no tiene palabra de honor, perdón. Así es, les digo que hace mucho que no aparecía el enanito de internet, como dice la maestra Daniela. Así es, no, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y si en algún momento se corta, pues voy a apagar mi video, Ajá. quizá para mejorar la señal y voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa me escriben si notan que me voy y yo sigo aquí hablando para mí Sí, mismo. claro. Y aquí estamos al pendiente. Les recordamos a todos que a través del chat esperamos sus preguntas para el maestro Malpica y aquí ya estamos viendo aquí la Ya deben presentación. estar viendo mi presentación en modo. Ahora la pongo en modo presentación y bueno, Perfecto. le quise poner este título de Si vino el lobo porque desde que el presidente Trump ganó la presidencia y después, desde que tomó posesión, pues hemos venido escuchando siempre como amenazas de lo que va a hacer y luego que ahora sí va a poner aranceles y luego que se extiende un mes más y luego que se extiende otro mes más. No sabíamos entonces a principios de marzo si de hecho, creo que fue antes, un poco antes que tuvimos la conversación para presentarme hoy y entonces no sabíamos todavía si sí iba a haber o no iba a haber aranceles, ¿no? Entonces, perdón, un poco en línea con eso, pues le puse un poco futureando para saber si a finales de marzo tendríamos o no tendríamos aranceles y qué habría esta historia de si vino el lobo o no vino el lobo. Y pues bueno, ya vimos que sí vino el lobo y la pregunta siguiente es cómo nos tomó, ¿no? Si estábamos preparados o no estábamos preparados. Muy bien, vamos a platicar hoy de los siguientes temas. ¿Cuántos días llevamos con la administración Trump? ¿Qué acciones de política comercial ha tomado el presidente? ¿Qué efectos han tenido? ¿Qué efectos podrían tener las medidas que han sido anunciadas, las que se han tomado? ¿Y qué sigue un poco para el gobierno de México? ¿Qué sigue para las empresas en México ante este escenario? Pues multicrisis y de mucha incertidumbre. Entonces, bueno, primero para poner un poco el contexto, no hemos pasado, no hemos pasado de un contexto complicado a un contexto mucho más complicado, ¿no? En la negociación, pues teníamos una nueva administración en Estados Unidos, teníamos un mensaje de campaña anti-NAFTA, anti-TPP, ¿no? Después, pues se cancela el TPP como segundo acto de campaña, de gobierno del presidente Trump en su primera administración. Tuvimos un escenario de negociación muy complicado, con mucho ruido mediático, ¿no? Mucha negociación o intento de negociación en medios. Y claramente nos dimos cuenta de que estábamos enfrente de una diferente ideología, diferentes objetivos en la negociación. Además de que durante todo el proceso de negociación y después vivimos otras medidas comerciales de Estados Unidos a la par de la negociación, ¿no? Entonces aprendimos mucho de ese estilo de negociación. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues estamos en la implementación ya por varios años, casi 5 años del TEMEC. Tenemos un contexto nacional complicado con una caída en el PIB. También a nivel mundial estamos viviendo una potencial desaceleración de la economía. Y pues en el caso de la relación con Estados Unidos, otra vez un discurso muy fuerte, cada vez más fuerte anti-China, nueva administración en Estados Unidos con el mismo presidente, afinar con diferente composición, mucho más radical, mucho más ideologizada del gabinete. Y lo que necesitamos pues es afinar, aprender de la primera versión, afinar esta relación y sobre todo poner mucho énfasis en los contenidos, ¿no? En revisar la implementación. Tenemos también un contexto mundial diferente, en donde vemos que
a raíz de la pandemia, pues tenemos un acortamiento de las cadenas regionales, de las cadenas globales de suministro entonces, ahora por cadenas mucho más cercanas geográficamente, lo que se llama nearshoring, que es un acortamiento de las cadenas de suministro para hacerlas más bien regionales, con un sentido más de prevención que un sentido de optimización de costos, como era antes de este fenómeno, la globalización y la creación de cadenas globales de valor. Bueno, tenemos que en ese 2016, cuando gana el presidente Trump, no sé si se acuerdan, pero pues fue también un shock. Nadie creía que fuera a ser el candidato republicano, después nadie creía que fuera a ganar, después nadie creía que fuera a implementar las políticas que acabó implementando. Así que fuimos de sorpresa en sorpresa. En ese entonces, en el gabinete, a nivel del gabinete económico de presidencia, se establecieron estas tres estrategias, ¿no? Diversificación de mercados, buscar proveeduría alterna, separar los temas comerciales a cargo de la Secretaría de Economía del resto de la agenda bilateral a cambio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí hay un typo víctima de la autocorrección, en lugar de ser, debe decir SRE. Y después diseñar una estrategia de negociación que no solamente nos defendiera de las propuestas de Estados Unidos, sino que también desarrollar una agenda constructiva, una agenda ofensiva, ¿no? Tenemos intereses ofensivos, que es lo que queremos hacer, e intereses defensivos, que es lo que queremos evitar que haga nuestra contraparte, ¿no? Entonces, esas tres estrategias yo creo que siguen vigentes en esta nueva relación con Estados Unidos, y además pues tenemos una nueva oportunidad para explorar qué tipo de coordinación podemos tener con Canadá por tema, ¿no? En la negociación vimos varios temas en los que Canadá y México eran aliados por sus posiciones, por afinidad en las posiciones, y creo que ahora sigue siendo el caso, pero Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. igual que en esa negociación, acá seguimos todavía pues desaprovechando, a mí me parece, esa oportunidad de coordinación, un poco también por algunas posiciones originales o hace tiempo de Canadá durante el periodo electoral en ese país, y bueno, ahora creo que tenemos una nueva oportunidad de hacer esa coordinación México-Canadá para una mejor posición negociadora con Estados Unidos. Entonces, esto es un poco a manera de contexto, y también porque algunas de estas cosas nos sirven en la realidad actual, de lo que hemos vivido desde la toma de posesión del presidente Trump hasta nuestros días. Algunas de las lecciones del Donald Trump 1.0, como le pongo, es, bueno, primero que nada, un poco como el cuento, ¿no? De Pedro y el lobo, que por cierto, más bien leía que más bien el cuento de la fábula de Esopo se llamaba El pastor y el pastor mentiroso, pero después se confundió ese nombre con Pedro y el lobo por la obra de un músico ruso, de Prokofiev, pero bueno, casi todo el mundo asocia a Pedro y el lobo con el pastor mentiroso. Entonces, el sentido de mi título era sobre esa fábula en donde, pues a base de estar siempre anunciando algo que no sucedía, cuando sucede, pues ya nadie lo toma en serio, ¿no? Entonces, primera recomendación, en el caso de la relación con el presidente Trump, sí tomarlo en serio, ¿no? Porque creo que a final del día, si algo tiene esta inconsistencia o estos bandazos del presidente, es que hay una cierta consistencia entre lo que dice que va a hacer y lo que acaba haciendo, ¿no? Entonces, tomar en serio cualquier cosa que diga, y siempre prepararse para el peor escenario los deja mejor posicionados que si no nos preparamos o si creemos que no va a ser el peor escenario el que se va a materializar. Segundo, pues el carácter transaccional del presidente, en donde hay que encontrar, siempre en toda negociación es importante encontrar primero que nada cuál es la necesidad de la contraparte. Una vez que se identifica apropiadamente la necesidad de la contraparte, más allá de sus palabras, más allá de su posición, podemos encontrar entonces ya una gran parte de la solución en ese ejercicio de negociación. Acá, el presidente tiene un carácter transaccional, que quiere decir, bueno, pues siempre busca obtener algo a cambio, ¿no? De cualquier
declaración, de cualquier intención, de cualquier posición que diga, que tenga, hay algo que quiere a cambio. Si logramos ser capaces de entender qué es lo que necesita, más allá de lo que diga mediáticamente, estamos en una buena posición para alcanzar un acuerdo. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos dar a cambio de lo que queremos obtener? Tercero, pues tenemos un presidente con una versión muy agresiva de negociación, desde el libro que escribió hace muchos años, su experiencia como presidente en su primer periodo. Siempre vemos un presidente que primero pega y después se sienta a la mesa, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos movimientos con todo el mundo, estos movimientos con México y con Canadá, como una versión agresiva de negociación en la que primero viene esto, un poco de ablandamiento de las contrapartes para luego ya sentarse a negociar en una posición de ventaja. Entonces, esto nos da como lección pues que no tenemos que necesariamente seguir esa misma línea, es decir, que no sería una buena idea, a mí me parece, sentarnos ya a prenegociar las cosas, sino pues tomar cada evento como es, de manera independiente y después cuando llegue el momento de hacer una revisión del acuerdo comercial, pues hacerla con toda la seriedad y después, si migramos a una posición de negociación, pues también tomarla con toda la seriedad, pero no empezar a conceder cosas de la negociación misma antes de que empiece la negociación. Porque además, tanto en México como en Estados Unidos, hay legislación que regula ya un ejercicio de negociación, a diferencia de un ejercicio pues, de administración de un tratado o de revisión de un tratado, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora en este periodo, en estas primeras semanas, pues un ejercicio un poco de esta versión agresiva. Y la tentación de prenegociar debe ser controlada y debe ser manejada de una manera inteligente. Cuarto punto de estas lecciones, algunas de las 7 que quise compartir, es pues no engancharse con el ruido mediático, escoger las batallas, no subirnos a todos los rings que se nos pongan enfrente, sino escoger cuáles son realmente contenido, cuáles son realmente sustantivas y cuáles vale la pena hacer ahora y cuáles vale la pena dejar para después, ¿no? Es una lección importante. Creo que, por ejemplo, algunas de las posiciones de la presidenta Sheinbaum en este tema van un poco en ese sentido, ¿no? Tratar de quitar el ruido mediático, tratar de abordar los temas que son sensibles de una manera estratégica. También en esto de las negociaciones, el timing es el momento oportuno para tomar cada una de estas posiciones es importante. Entonces, vale mucho la pena saber hasta cuándo mantener esta posición reservada, cautelosa, de contener y cuándo ya tomar una posición de poner manos a la obra en lo que le toca hacer a cada parte de una negociación. Distinguir la sustancia de lo mediático, ya lo dije, buscar primero revisión. En el caso del TEMEC en particular, pues buscar primero revisión, que es lo que dice ese artículo del capítulo 32, si no me equivoco. Y ya después, cuando estemos en un escenario de renegociación, que me parece muy, muy probable que lleguemos a eso, pues buscar acotarlo y sobre todo, el último punto, incorporar también temas ofensivos para balancear la mesa o para anular aquellas propuestas que pueden ser detonantes, que pueden derrumbar, descarrilar la negociación, que en la primera versión, en la negociación del TEMEC, alguien calificó como píldoras envenenadas, como poison pills. Bueno, ya que tenemos esto en cuenta, el pasado, vamos a ver qué hemos vivido en estos tiempos a partir del 20 de enero. ¿Qué ha pasado en estos 69 días? Parece, cuando estaba contando los días, parecía como que habían pasado mucho más, ¿no? No sé si les pasó igual, pero en estos 2 meses, un poquito más de 2 meses, se han sentido como 5 años, ¿no? de gobierno. Pero bueno, en realidad ha pasado muy poco tiempo de los 4 años que tendría este presidente para tomar decisiones. Y les quiero hacer un pequeño quiz, no sé si pudieran abrir o escribir en el chat, los que quieran contestar la primera pregunta, cuáles fueron las promesas de campaña del presidente Trump. Y como estoy en modo de presentación, pues no voy a ver las respuestas, pero si alguien me puede ayudar un poco a leer, si alguien quiere contestar. ¿Cuáles eran algunas de las promesas de campaña del presidente Trump antes de tomar Sí, posesión?
Por aquí yo que nos los pongan en el chat y yo aquí se los cuento. Buenísimo. ¿Quién se anima? Ya saben, si nos los ponen a través del chat. Aquí dice hacer a los Estados Unidos grande, make America great again, ¿no? MAGA famoso, ¿no? Make America Great Again. ¿Cómo quería hacer eso? Pues una de las maneras era regresar las inversiones americanas que estaban en todos lados, regresar a los Estados Unidos, este famoso reshoring, ¿no? Traerse de nuevo a su territorio las inversiones. ¿Qué otra? También migración, retornar a Estados Unidos a las empresas, Sí, imposición de aranceles. posición de Ya aranceles. ahorita sí, tanto colocar aranceles, mejorar las relaciones internacionales, Bueno, ese quién sabe. Ajá. deportar a migrantes, Sí, sí, resolver el tema migratorio. No sé si antiterrorismo, nos dicen también, combatir el terrorismo. Ajá. En materia de y la guerra política del fentanilo. Ujú. así, combatir la crisis de fentanilo en el país. En materia económica, no sé si capturaron alguna de esas promesas de campaña. Déjenme decirles una que me parece relevante para esta discusión. El presidente prometió controlar la inflación, ¿no? Había una crítica muy fuerte al presidente Biden sobre cómo había manejado la pandemia y sobre la elevación en el costo de vida, ¿no? Algunas preocupaciones alrededor de la inflación, y él dijo, no, yo voy a combatir la inflación de una manera radical. Voy a combatir el déficit público, ¿no? Que el gobierno de México, de Estados Unidos, perdón, gasta mucho más de lo que tiene de ingresos, ¿no? Entonces, eso le provoca déficits fiscales, déficits presupuestales cada vez más importantes. Combatir el déficit y la inflación eran algunas de las promesas de campaña. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál es la palabra favorita del presidente Trump? Impuestos, ¿no? Impuestos, Aranceles, más ¿no? impuestos, aranceles, ¿no? Ajá. Tariff, dice que es a beautiful, gorgeous word, ¿no? Que le encanta, ¿no? Ya saben que le gustan mucho los adjetivos alrededor de algo, ¿no? Entonces, su palabra favorita es aranceles. Eh, ¿Quién es el enemigo favorito de Estados Unidos? Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to chumbacasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to chumbacasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. ¿Quién está China, en la... nos están diciendo, China, China. China, sí, exacto. ¿No? En esta revisión del TEMEC, aunque China no es parte del TEMEC, uno de los jugadores importantes en la revisión es precisamente China, ¿no? Es el elefante en el cuarto, como dicen en Estados Unidos. Como dice mi amigo Juan Carlos Baker, es el panda en el cuarto, ¿no? China. ¿Cuál es la ley favorita del presidente Trump? Aquí está un poquito más difícil, para los que quieran 10 en este quiz. Seguridad nacional, dice. La ley sobre seguridad nacional bueno, hay varias leyes que le permiten poner aranceles al amparo de la seguridad nacional. Ahorita vamos a ver algunas de ellas y un par de ellas. Sí, yo creo que sí, bien puede ser esa, porque la usó en su primera administración y la está usando ahora en su segunda administración de una manera más expansiva. Muy bien. ¿Y alguien recuerda al ideólogo de cabecera del presidente Trump? Si no, ahorita Elon lo Musk, nos dicen. que y que le sirve para algunos propósitos, sobre todo para el propósito de reducir el tamaño del gobierno en Estados Unidos, también bajo esta lógica de que pues vamos a combatir el déficit presupuestal.
Sí, pues ya nos me dicen varios parece que que Elon Next Musk. y nos cortó el presupuesto de una manera radical y es también por ese aparato burocrático de Estados Unidos. Pero en realidad no habla de Elon Musk, no habla tan... vamos a ver quién es el ideólogo de... un poquito más adelante. Y un Ok. poco haciendo un resumen de todo esto, eh, en un juego con... Mm. Se nos cortó un poquito, maestro. Nos comentan que Steve Bannon. Sí, sí, ahorita creo que se le fue un poquito la señal. Yo creo que voy a ver si puedo tener la presentación yo para que para él sea más fácil. A ver, permítanme un segundito en lo que él vuelve a ingresar a la sala. Ya viene de regreso, nada más. Bueno, seguiremos pensando en en las respuestas correctas, ¿no? De lo que nos está preguntando. A ver, nos siguen comentando, sí que confirman que es Steve Bannon. Ahorita vamos a ver, ahorita que él regrese, que nos comenta. Ya estoy aquí de regreso, qué vergüenza con ustedes, caray. No, no se preocupe, no se preocupe. Yo De creo que hecho, hay mano negra aquí de alguien porque no quieren que dé esta plática. Yo creo que se enojaron de que ya critiqué. sé. No, no, déjeme ver si ahorita podemos compartir nosotros la presentación para que, Ah, buenísimo. ajá, para que sea menos Sí, internet la que esté jalando. perfecto, claro que sí. Ahí la Bueno, tienen ustedes, aquí ¿no? le comento que en los comentarios pues nos tienen Steve Bannon, ya varios nos han confirmado Ah, sobre súper la bien. ideología. ¿Sobre quién? ¿Quién dijeron? Steve Bannon, Ah, Bannon fue su ideólogo, después se peleó con él. Fue su ideólogo durante la primera administración, ah, ok, ajá. pero no, no, no. Entonces van a tener 8 los que contestaron eso. Vamos más o menos, sí, sí. Bueno, entonces estamos ante un cambio de paradigma, me parece a mí, ¿no? Mientras ponemos la presentación, más que una continuidad en esto que el presidente ha hecho, a mí me parece que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos en otra realidad, en otra manera de entender el mundo comercial y eso pues nos hace plantearnos alternativas diferentes para atender esto, ¿no? Ya, y ahorita más adelante voy a abordar ese cambio de paradigma, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacemos, Lupita? ¿Ven ustedes la presentación o Sí, ustedes la comparten? Ah, súper, ahí está. Muchísimas gracias. Víctor Hernández dice, ¿cuál Víctor? Roy Cohn. Ah, pues no sé. A ver, yo tengo otro candidato, ahorita se los muestro. Bueno, entonces estábamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Un par más, otra más.
Sí, ahí, vamos a empezar. Ahí entonces. Fíjense que está muy interesante esto de los aranceles, porque pues ahora no solamente enfrentamos una amenaza de aranceles de un cierto tipo, sino que ahora cada día nos sorprende el presidente con aranceles nuevos de diferentes naturaleza, apuntando a diferentes sectores, ¿no? A mí me parece, y un poco explicando esto del cambio de paradigma, me parece importante si leemos el comunicado de la Casa Blanca sobre aranceles en autos, ahí les pongo la liga. No lo vamos a leer ahorita, pero además de que en los primeros párrafos menciona, ahí para que lo lean después, en los primeros párrafos menciona que va a poner estos aranceles en autos y qué tal, cómo van a funcionar y a partir de cuánto y para todo el mundo y tal. Al final dice that is work, ¿no? Y esa sección que dice los aranceles funcionan. Después viene toda una descripción de por qué en su concepción y citando diferentes fuentes, por qué en su concepción del mundo los aranceles son una buena herramienta para hacer América grande otra vez, para corregir los déficits y un poco en el estilo mercantilista del siglo XIX utilizar estas herramientas pues para traer riqueza a su país, ¿no? Traer mayores ingresos y tal. Pero hay algunas cosas que no se consideran y me gustaría compartirlas con ustedes en esa visión del mundo. Eh, eh, y bueno, antes de eso vamos a ver algunos de los aranceles con los que nos ha sorprendido día con día el presidente Trump. Primero 25% a todas las mercancías. Por ahí del 2010, no, ya casi, ¿qué fue? 2019, sí, en junio de 2019, yo me acuerdo porque me estaba yendo de la oficina de Washington, donde dirigía la oficina del tratado, allá, y ya estaba en mis últimos días y ya me iba a ir a Monterrey, a la UNCHAM, cuando el presidente, por otra vez con el pretexto de la migración, amenaza con ponerle aranceles a México en todos los productos por 5%. Y en ese entonces todo el mundo brincó y dijo, no, esto es terrible, esto acabaría con la economía, esto es un sinsentido, no puede ser, le va a pegar horrible también a la economía de Estados Unidos. Pero en ese momento fue la primera vez que se planteó un arancel general a todos los productos del universo arancelario de su principal socio comercial. Lo que hizo México inmediatamente fue ir y negociar un poco algunos cambios en la política migratoria de nuestro país para contener esa amenaza. Fue la primera vez, digamos, que combinó, o bueno, una primera vez muy notoria en la que combinó un tema comercial con un tema no comercial y que pues nosotros, como decimos, como se dice en inglés, aceptamos ese bluff, ¿no? Y nos fuimos y negociamos algo en migración. Ahora lo vuelve a hacer, pero dice no 5%, no, ahora son 25% a todas las de Canadá y de México, más 10% de las de China. Nos pospuso un poco antes de que llegara la fecha fatal esa imposición de aranceles y cuando llega marzo nosotros pensábamos que otra vez lo iba a posponer o la gran mayoría de la gente con la que yo platicaba y yo incluyéndome a mí mismo pensábamos que era absolutamente irracional ponerle 25% a todas las mercancías de México y de Canadá, que era además tratar peor a sus socios comerciales que a sus no socios comerciales, que era bajar la competitividad de América del Norte y muchas otras razones, ¿no? O sea, usábamos la razón para justificar que eso no iba a suceder y el 3 de marzo pues nos sorprenden lo que sí sucedió, ¿no? Nos ponen aranceles, hay algunas acciones antes de la fecha y después de la fecha que digamos que hacen cambiar la opinión del presidente y por ahí del 6 de marzo entonces suspende la aplicación general de aranceles de 25% a todas las mercancías importadas de México que cumplan, y esto es importante mencionarlo, que cumplan con las reglas del TEMEC, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Al principio varios se pusieron muy contentos y dijeron, bueno, ya pospuso otra vez el 25% para todo el mundo, pues porque estamos en el TEMEC y obviamente el universo arancelario, que es cobertura del TEMEC, pues es prácticamente el 100%, muy poquitas excepciones y entonces pues todo debería ya no tener arancel como en las épocas del TEMEC, ¿no? Pero en realidad la interpretación que se utilizó era, no, los que cumplen con las reglas del TEMEC significa aquellos productos que se exportan de México a Estados Unidos cumpliendo con la regla de origen del TEMEC, ¿no? Muchos productos, muchas mercancías, comparaban, decían, bueno, ¿qué tanto me cuesta cumplir con la regla de origen? Por ejemplo, en el sector automotriz, si tú no cumples con la regla de origen que se volvió bastante estricta, si tú no cumples con la regla de origen, pues pagas un arancel
de lo que le cobra Estados Unidos a países con los que no tiene tratado. Se llama arancel nación más favorecida y era un arancel de 2.5, es un arancel de 2.5%. Entonces, haciendo cuentas, decían algunas armadoras, bueno, pues si no puedo cumplir con la regla de origen, 2.5% no es todavía mucho, ¿no? Entonces, me aviento sin arancel, sin cumplir la regla de origen. Entonces, a eso se refiere esa proclamación del presidente cuando dice para los que cumplan con las reglas del TEMEC. Entonces, ahí empezamos a revisar cuántas mercancías en México cumplen o no cumplen con el TEMEC. Y los números son muy diferentes. No he encontrado como un consenso alrededor del número de mercancías o del porcentaje de mercancías que se van a Estados Unidos sin cumplir con las reglas del TEMEC, es decir, sin cumplir con la regla de origen para ser considerados bienes originarios y no pagar arancel. Por ejemplo, la cifra oficial, el secretario Ebrard mencionó entre 10 y 15% de mercancías que no cumplen con las reglas. He oído otros números alrededor de 30, incluso algunos casos 40. Hay un investigador que trabaja en el Wilson Center que habló de 50%. Entonces, bueno, hay un número importante de mercancías que hasta ese momento pues no cumplen con las reglas del TEMEC porque pues en un análisis rápido era más sencillo pagar el arancel que cumplir con la regla. Ahora creo que eso va a cambiar. Pero entonces ya tenemos varios productos, dependiendo de a quién le preguntes, que siguen con el 25% desde el 6 de marzo. Luego vienen los aranceles al acero y al aluminio. Aquí también amenaza el presidente poner aranceles al acero y al aluminio. Aquí también es una historia que ya habíamos vivido por ahí de 2018, cuando estábamos todavía en esta relación con Estados Unidos. Estados Unidos amenaza con poner aranceles, de hecho le pone aranceles al acero y al aluminio de México, de Canadá y de otros 8 países, al amparo de la misma ley. Y ahorita vamos a ver cuál es esa ley, pero lo que hace México y que hacen Canadá y que hacen otros países es decir, a ver, esto bajo las reglas del comercio internacional constituye una violación a nuestros compromisos con Estados Unidos y por lo tanto tenemos derecho de poner aranceles en respuesta a productos que sean sensibles para Estados Unidos. Es decir, se ponen lo que se conoce coloquialmente como represalias, ¿no? Aranceles a Estados Unidos como resultado de los aranceles que nos puso al acero y el aluminio en ese momento. A mí me toca en la oficina de Washington estar en esa discusión de qué paquete de mercancías hay que ponerle como represalias a Estados Unidos. Y después de algún tiempo, pues esas represalias funcionan y Estados Unidos quita esos aranceles al acero y el aluminio. Otra vez vienen acá de regreso, vamos a ver cuáles son las acciones que se van a tomar. Porque es una realidad muy diferente, ¿no? Ahora tenemos aranceles de 25% a una gran cantidad de productos, más aranceles al acero y al aluminio, más otros que vamos a ver ahorita. Amenaza con poner aranceles a los autos, ¿no? Esto también en esas épocas más o menos, 2018, 2019, ya no me acuerdo muy bien. También al amparo de la misma ley que le pone aranceles al acero y al aluminio, se hace una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos para determinar si también se le deben poner aranceles a los autos. Y hay audiencias, hay todo un proceso, como dicta la ley en Estados Unidos. Me toca a mí también ahí como representante ir a una de las audiencias, mandar en representación del Gobierno de México el documento de México con opiniones sobre por qué es malísima idea ponerle aranceles a los autos. Y por ahí está, es público el documento, ¿no? Lo pueden revisar en el Federal Register de Estados Unidos. Ahí viene el documento de comentarios de México de por qué no ponerle aranceles a los autos. Y después esa investigación concluye, termina su investigación el Departamento de Comercio, pero no se imponen aranceles. Y es esto que se está retomando ahora para ponerle aranceles a los autos de todo el mundo, ¿no? Todos los autos que no se produzcan en Estados Unidos. Y acá pues entramos también en mucha discusión técnica de cuál es un auto que no se produce en Estados Unidos. Ya un poquito después nos aclara Estados Unidos que son autos que... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
que si, por ejemplo, si una parte del auto se produce en Estados Unidos, esa parte no pagaría aranceles, pero las partes que no se producen en Estados Unidos sí pagarían aranceles. En el caso de México, Canadá, un arancel menor. Y entonces, bueno, ya estamos en una discusión, digamos, diferenciada, y esto es muy importante, una discusión diferenciada entre México, Canadá y Estados Unidos por un lado, y por otro lado el resto de países que le venden autos a Estados Unidos. También se ha hablado de que el famoso, el fatídico 2 de abril, que va a ser pasado mañana, pues va a haber también posiblemente aranceles a productos agropecuarios en la negociación del TEMEC. Una de las ideas que no voló era pedirle a México que redujera sus exportaciones cuando era temporada de ciertos productos agropecuarios, de temporada de cosecha y venta en Estados Unidos. Era la famosa propuesta de seasonality, ¿no? La propuesta de temporalidad, y esto pues era absolutamente inaceptable para por México, porque tenemos importantes productos agropecuarios en Estados Unidos. Sigue siendo el caso, y ahora entonces la amenaza de poner aranceles en productos agropecuarios va otra vez en el mismo sentido proteccionista y en el mismo sentido recaudatorio, ¿no? Básicamente esas son las dos grandes razones para poner aranceles. En el caso de productos agropecuarios, pues tenemos en productos emblemáticos como el aguacate, como el jitomate, como el tequila, que son la cerveza, que son importantes productos de exportación de México y que podrían enfrentar aranceles si esto se materializa. Hay que, como otra vez siguiendo mi propia recomendación, hay que prepararnos para el peor escenario y tener algunas medidas en respuesta a esto, internas y externas. Y luego también se habló de aranceles recíprocos, y esto es con todo el mundo, porque en la concepción del comercio de Estados Unidos es muy injusto que algunos países le pongan un arancel de nación más favorecida a Estados Unidos más grande del que Estados Unidos le pone a ese mismo país por el mismo producto, ¿no? El típico ejemplo, pues, es el caso de autos con la Unión Europea, ¿no? El famoso chicken tax, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Que viene desde hace muchos años, en donde hay una diferencia entre el arancel que Estados Unidos le cobra a la Unión Europea y la Unión Europea a Estados Unidos. Y bueno, ahora con esta idea de aranceles recíprocos, básicamente lo que está haciendo es darle otra estocada al sistema multilateral de comercio basado en el trato de nación más favorecida, ¿no? En donde el mejor trato que le das a un tercer país se lo tienes que dar al resto de países de la OMC, ¿no? Entonces acá, si vas a revisar producto por producto, país por país, qué aranceles te ponen y le vas a poner el mismo arancel cuando sea más alto que el de Estados Unidos, pues básicamente estás matando los compromisos también en el sistema multilateral de comercio. Ya se le había dado una estocada de casi muerte por inacción a la OMC cuando Estados Unidos tiene unos 4 años o un poquito más, quizás 5 años. Estados Unidos bloquea la designación de nuevos jueces en el órgano de apelación de la OMC. Ustedes saben que la OMC, pues, una de las grandes virtudes de la OMC, cuando deja de ser GATT y se constituye la OMC, que entra en vigor en 1995, es que tiene un mecanismo de solución de diferencias mucho más robusto que otros organismos internacionales. Y no solamente eso, sino que además tiene un órgano de apelación con jueces que están en su cargo un periodo fijo, ¿no? 8 años, 4 años, y luego se puede renovar por otros 4 años, si no me equivoco, 8 años. Y que eso pues permite que si hay un caso, un panel ad hoc que se establece y determina algo contra un país, el país que pierde ese panel ad hoc puede recurrir al órgano de apelación y revisar el caso. Entonces, cuando los jueces van cambiando y van rotando, lo que hizo Estados Unidos sistemáticamente en la primera administración del presidente Trump fue bloquear a las nuevas propuestas de jueces del órgano de apelación. Entonces se fueron quedando sin jueces porque no se lograba un acuerdo sobre los nuevos jueces hasta que ya no hay suficientes jueces para poder decidir ningún caso. Entonces, por inacción, se vuelve absolutamente inútil, inoperante, el órgano de apelación de la OMC. Primera estocada, segunda estocada, esta amenaza de aranceles recíprocos, tercera estocada que ya nos pone casi en estado de coma o peor a la OMC, es que Estados Unidos decide hace unos días, también como parte de esta marejada de decisiones, decide suspender sus aportaciones a la OMC. Estados Unidos es el principal aportante
a la Organización Mundial de Comercio, fue un importante promotor del sistema multilateral de comercio y ahora es un importante promotor de su desaparición y de su sustitución por otro organismo eh, mundial, ¿no? Y ahorita vamos al ideólogo, porque no les he contestado esa del ideólogo. Y después, pues también hemos escuchado aranceles al cobre, lo cual puso en precios récord el precio del cobre. Me parece que más allá superó la barrera de los $100,000 por tonelada de cobre. A los países que le compren gasolina, en general hidrocarburos a Venezuela, lo cual también le pone pues mucha incertidumbre en el mercado energético. Y bueno, esos son los que tenemos hasta ahora. Déjenme irme un poquito más rápido porque quiero escuchar sus comentarios y sus preguntas, pero ya son 6:42. Pero bueno, algunas leyes que usa Estados Unidos para operar estos aranceles. Le puse ahí de las profundidades del cajón de la historia porque varias de esas leyes, bueno, muchas de esas leyes son casi casi de mi edad y muchas de ellas más viejas que yo. Entonces son leyes muy anteriores a una época como la que estamos viviendo hoy. De hecho, escuché hace poco a alguien que mencionaba, de hecho, una persona muy respetada en el tema del análisis de las tendencias económicas comerciales del mundo, que se me acaba de olvidar su nombre, Richard Baldwin, ya me acordé, Richard Baldwin, el que escribe un libro de la tercera convergencia o algo así se llama ese libro, es un economista muy reconocido, y dice que Estados Unidos está tratando de resolver problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. O del siglo XX, podemos decir, ¿no? Pues todas estas leyes son bastante antiguas, ¿no? Entonces tenemos aranceles. ¿Qué opciones tiene normalmente un país bajo las reglas del comercio para poner aranceles ya que negoció un tratado de libre comercio? Pues básicamente lo que tenemos como remedios comerciales, ¿no? Eh, medidas antidumping, ¿no? O medidas compensatorias para el caso de subsidios y la sección 201 de la Trade Act de 1974 para salvaguardias, ¿no? Eh, Luego otras leyes que también utilizó el presidente Trump en su primera administración, pues la sección 301 de la Trade Act, de la misma Trade Act de 1974, que atiende problemas de conducta discriminatoria extranjera, ¿no? Se utilizaba también alguna sección especial de la 301 para temas de cumplimiento de acuerdos internacionales por parte de los socios de Estados Unidos. Pero la sección 301 en general habla de conducta discriminatoria extranjera. También la muy famosa ahora, que ustedes ya contestaron en el quiz, la Ley de Expansión Comercial, Trade Expansion Act, de 1962, en particular la sección 232, que todo el mundo la conoce como la 232, que se refiere a seguridad nacional cuando Estados Unidos puede ponerle aranceles a otro país, cuando determina el Departamento de Comercio que la entrada de esas mercancías de un país o de varios países constituye un riesgo a la seguridad nacional. Por eso se ponen aranceles al acero y aluminio en 2018, por eso se amenaza con se ponen aranceles al acero y aluminio ahora de 25%. Por eso se hace una investigación en autos en 2018, 2019, que no terminen aranceles, y la misma sección 232 se está utilizando ahora para intentar ponerle aranceles a los autos. Es una cosa que decimos a veces, no pasa la prueba de la risa, el creer que la llegada de autos a Estados Unidos provenientes de todo el mundo constituyen un riesgo a la seguridad nacional. Entonces se está estirando demasiado esta interpretación de seguridad nacional, lo cual también tiene un riesgo sistémico, ¿no? Pero digamos que tiene un riesgo sistémico al amparo de la OMC, que por otro lado ya se está muriendo. Entonces, pues se está haciendo como una tormenta perfecta para hacer cualquier cosa sin tener, digamos, a la mano, pues herramientas para combatirlas, ¿no? Y luego las nuevas amigas del presidente Trump, las leyes estas que ahora ha invocado en esta nueva administración, como la International Emergency Economic Power Act de 1977, que también al amparo de la seguridad nacional pone aranceles con mucho mayor libertad que la 232. La 232 por lo menos exigía una cierta investigación del Departamento de Comercio y, como les dije, México y otros países podían ir a las audiencias y presentar su posición. Ahora esta ley, como es de emergencia económica, pues se puede poner aranceles de la noche a la mañana y es la que utiliza precisamente para los aranceles de 25% generalizado.
Y otra sección, la sección 338 de otra ley, la ley de aranceles, Tariff Act de 1930, que básicamente es un poco para los aranceles recíprocos. En este sentido, combate esta ley, esta sección, prácticas de otros países que constituyan unfair foreign emergency conduct, conducta de emergencia, conducta de, conducta de emergencia, injusta por parte de extranjeros, ¿no? Y para la migración, pues ya que estamos hablando de leyes antiguas, pues para migración, todo esto que ha estado haciendo el presidente Trump se basa en una ley de 1797. O sea, tiene 21 años de ser un país, Estados Unidos, y se hace esta ley de los enemigos extranjeros, Alien Enemies Act de 1797. Entonces, todas estas leyes, por cierto, las de seguridad nacional y eso se hacen en el contexto, por ejemplo, de la Guerra Fría, en el contexto de otras guerras, en un escenario de guerra, ¿no? La IEEPA es para un escenario de guerra, y se están usando de una manera muy libre, muy... Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Libertina, diría yo, para poner aranceles, con ese pretexto, ¿no? Entonces, básicamente lo que está detrás es una nueva ideología en donde necesitamos recaudar riqueza del mundo a través de una herramienta como los aranceles para perseguir objetivos políticos me parece a mí, pues, otra vez de supremacía geopolítica, ¿no? De constituirse un país que tenga ventaja ante el resto del mundo. Y bueno, la siguiente, los efectos negativos, ¿vale? No solamente son terribles para México, sino también para Estados Unidos, sobre todo para Estados Unidos también. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja en este hecho, ¿no? Del famoso tiro en el pie, como dice la Secretaría de Economía muy seguido. Para México, por supuesto, esto representa una pérdida de competitividad, aunque vamos a ver, por ejemplo, que esto es relativo. Hoy salió un artículo muy bueno de Luis de la Calle también que habla de esto, ¿no? De las ventajas relativas de México a través de este esquema de aranceles. Ahorita platico de eso. También, ¿qué otro efecto negativo hay? Bueno, hay estudios incluso de algunos bancos que dicen que el efecto en la caída de las exportaciones es importantísimo y en la potencial caída del PIB es importante. Uno de los más alarmistas hablaba de una pérdida de 12% en las exportaciones como resultado solamente de los aranceles de 25%, solamente de esos, y una caída en el PIB de 4.4%. Imagínense, ya que estamos en un escenario de cero crecimiento o de posible ligera recesión, pues los aranceles acumulados que vimos en la anterior diapositiva nos traen un escenario muy complicado de posible caída en el PIB, volatilidad cambiaria, por supuesto, mucha cautela en las inversiones. Hoy también lo decía Coparmex, ¿no? Que posiblemente las inversiones están llegando en menor cantidad como resultado de este tema. Y tanto me impresionó que lo puse 2 veces ahí, perdón, hay un error, dice 2 veces cautela de las inversiones, 2 veces. Y bueno, lo que les quería contar es que en esto de la pérdida de competitividad relativa, viene como un resultado interesante porque al hacer esta distinción hacia México y Canadá en el tema de los autos, tenemos digamos, un mejor escenario con respecto al mundo. Nos está yendo, por supuesto, terriblemente mal, mucho más terrible de lo que nos podía haber ido, ¿no? En un mercado tan competitivo como el de autos, un margen de más allá de 2-3% pues te saca del mercado, pero con este escenario en el que todo el mundo está enfrentando entonces aranceles, y México y Canadá, un arancel, digamos, ponderado menor, parece que estamos en cierta ventaja, a pesar de que Banamex, un estudio reciente de Banamex, lo ubica en 21.3%, el arancel ponderado en autos. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, pues dicen, tiene aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Que son un componente importante de los autos. Hay aranceles también a las partes que no vengan de Estados Unidos de los autos, ¿no? Se considera que más o menos en los autos que México le vende a Estados Unidos,
40% de las partes son piezas de Estados Unidos, entonces lo demás pagaría un arancel de 15%. Además de que sabemos que 18% de las exportaciones de autos, más o menos, no cumplen con la regla de origen actualmente porque estaban confiando en pagar 2.5%. Todo eso se hace un promedio ponderado y entonces se calcula aproximadamente el arancel que pagarían los autos en México, de México, perdón, hacia Estados Unidos, de 21.3%, que es mejor, es altísimo, pero es mejor que el arancel que pagaría el resto de países del mundo. ¿Qué hice? Cambié la... Ah, no, está. Y después, en Estados Unidos también vemos algunas consecuencias negativas, como mayores precios en Estados Unidos, que era una de las promesas de campaña, por eso se los puse en el quiz. Menor empleo, curiosamente, y esto ya lo vemos desde la primera administración Trump, el reshoring, o sea, regresar las inversiones a Estados Unidos, no necesariamente atiende el problema que quiere atender de desempleo en una zona del centro del país que perdió empleos manufactureros. O sea, el regreso de inversiones a Estados Unidos a través de la automatización no necesariamente implica mayor empleo en Estados Unidos. Entonces es una solución que no soluciona nada. Cuello de botella en la cadena de suministro. Hay un índice de complejidad de la Universidad de Harvard en donde se prueba que para mercancías pues, con alto nivel de sofisticación no es tan fácil sustituir de dónde las traigo, ¿no? En el caso de autos, pues México los autos de México son un ejemplo muy bueno. Si no vienen las autopartes de México, el siguiente mejor candidato para traer ciertas mercancías sería China, pero pues trae también Estados Unidos un gran tema con China, entonces no va a ser tan fácil sustituir importaciones que ahora se vuelven más caras de México por importaciones de otros lados. Además del sin razón de tratar peor a tus no socios que a tus socios comerciales. Cautela en los mercados de Estados Unidos, ya lo vimos en las bolsas hace poco tiempo, y curiosamente todo esto en México pues provoca, además de la caída, la volatilidad, la incertidumbre, puede provocar mayor interés por migrar, ¿no? Que es algo que está combatiendo. Entonces puede haber incluso mayores personas buscando migrar de México a Estados Unidos, pero como va a haber mayores controles, muy probablemente lo que vamos a tener es un mayor mercado negro, como pasa siempre, ¿no? Es un mayor costo de migrar de manera ilegal, con todos los peligros y todos los grandes costos de vidas que sabemos que esto tiene. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la respuesta al ideólogo, según yo, de Donald Trump? ¿De dónde vienen todas estas ideas? Léanse este capítulo, les dejo ahí la liga, de Peter Navarro. Peter Navarro ya era un asesor de Donald Trump en su primera administración, pero ahora toma un rol mucho más importante. Y si leen ese capítulo, entienden mucho de dónde vienen ahora las ideas de esta nueva administración. Por eso digo que es un ideólogo importante del presidente Trump. La que sigue, por favor. Y creo que ya esta es la última o penúltima. ¿Cuál es la mejor estrategia? Primero que nada, tener una estrategia, ¿no? O sea, es importante, hemos estado oyendo bien el plan B, C, D, no sé cuál. Es importante ya conocerlo, ¿no? Saber cuál es la verdadera estrategia y que haya una estrategia, ¿no? Volver a algunos aprendizajes del presidente Donald Trump 1.0. En mi opinión y en la opinión de algunas otras personas de las negociaciones, es importante que México haga valer los compromisos internacionales del TEMEC y si el compromiso te permite poner represalias, por lo menos anunciar que vas a poner represalias y que las tienes y tenerlas listas, aunque no se pongan, creo que es una idea que habría que explorar con mucha seriedad, ¿no? El presidente Trump no respeta la debilidad, ese es un hecho. Ayudar a Sabalcar en este carácter transaccional, cómo podemos ayudar a reclamar un éxito en el tema migratorio, de fentanilo, de seguridad, para que lo demás se arregle por los técnicos en temas comerciales. El dilema de las represalias. Ahora ya no estamos en un escenario como en el 2018, en donde, si bien fue difícil escoger los productos,
Ahora es mucho más difícil porque tenemos muchas represalias, porque poner represalias de la misma magnitud serían un problema para México, sobre todo, no tanto para arreglar el problema con Estados Unidos, porque tienes que escoger productos que no le peguen a tu canasta básica, a la inflación en México, que no interrumpan las cadenas de suministro de México y que además sean estratégicamente útiles en cuanto a apuntar a personajes claves de la política de Estados Unidos que podrían recibir presión de sus votantes pues, para buscar cambiar esta situación en Estados Unidos, ¿no? Y las estrategias empresariales de las que podemos hablar, pues sobre todo manejar financieramente una cautela o aprovecharse de obligaciones en dólares, pues tener coberturas cambiarias, buscar mayor eficiencia operativa en las empresas para ahorrar lo más posible. Y bueno, y en el largo mediano plazo buscar proveeduría alternativa, buscar mercados alternativos. Em, en todo esto de buscar opciones de acciones, ya las vamos a conocer el 2 de abril, me parece, por parte del Gobierno de México. Siempre me parece importante buscar consistencia con nuestros principios y nuestro comportamiento en el mundo internacional, respetar nuestros compromisos internacionales, no responder a una violación de un compromiso internacional con otra violación por parte de México. Entonces no es tan sencillo, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Creo que tuvo un buen timing esta presentación, pero hubiera tenido mejor timing si hubiera sido una semana después, porque estaríamos hablando entonces ya de las estrategias que tomó el gobierno mexicano y de las decisiones que finalmente tomó Estados Unidos el 2 de abril. Casi le atinamos al buen timing en esta presentación. La dejo hasta acá y les agradezco nuevamente su atención. Una disculpa por tanta inestabilidad en el ancho de banda y atento a sus preguntas. Por aquí tenemos ya unas preguntas bueno, que ya nos habían hecho antes de las encuestas. Nos preguntaba por aquí Juan Miguel eh, si un producto que exportamos a Estados Unidos cuenta con certificado de TEMEC, origen de México, deben pagar el arancel en la importación en Estados Unidos. Es un artículo de acero y la fracción se encuentra en la lista de las publicadas en las proclamaciones de Trump. Y bueno, si cumple con las reglas del TEMEC, habría que ver qué dice la proclamación específicamente sobre acero y aluminio. Em, no me acuerdo si cumple el mismo destino que el del 25% generalizado, en donde si se cumple con las reglas del TEMEC, o sea, si cumples con la regla de origen y por lo tanto, o sea, si presentas un certificado y obviamente en una verificación se comprueba que está bien hecho, entonces no pagas ese arancel al acero y aluminio de 25%. No lo sé, lo tengo que revisar, pero si me pasan o le pasan a la persona que pregunta en mi correo, yo feliz de revisarlo. Muy bien, claro que sí. Y también por aquí, que si cree que pudiera llegar a tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos, ya no bajo el TEMEC, un nuevo acuerdo. Pues es difícil. Yo creo que eso sería un escenario buscado por Estados Unidos posiblemente. Así se buscó en la negociación en algún momento por Estados Unidos. Y era un escenario que no le convenía a México ni a Canadá ni a la región de Norteamérica. Puede ser algo que se busque si no resulta, más bien hacia el 2026 si no resulta bien un ejercicio de revisión, pero recordemos que esta revisión se tiene que volver a intentar en el 27, 28, 29, así 11 años, hasta que se cumplan 16 años del TEMEC, hasta el 2036. Y si no tiene éxito, entonces sí desaparecería el TEMEC. Pero en estos años, si no hay acuerdo, podría haber otra vez incentivos de Estados Unidos para buscar una negociación bilateral y denunciar el TEMEC, que eso siempre se puede hacer, ¿no? Se denuncia por un país el TEMEC y entonces 6 meses después deja de tener efecto. Un TEMEC sin Estados Unidos a mí me parece que tiene el mismo efecto al final del día que buscar la negociación bilateral, ¿no? O sea, puede haber un escenario terrible en el que Estados Unidos denuncia el TEMEC, y luego pues México y Estados Unidos tengan que sentarse a negociar un acuerdo bilateral, lo mismo que Canadá y Estados Unidos. Ya no me atrevo a decir esto no puede pasar. Es una Sí. posibilidad.
Y nos pregunta Betty, ¿qué opinión le merece los canadienses? ¿Han tomado represalias, ejemplo, disminuyendo los viajes? ¿Han declarado cero importación a los productos de Estados Unidos? Ayer también veía que retiraron todas las bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, También. el vino, el Y, borbón, sí. ajá, y en segundo, ¿qué cosas positivas tiene el mercado canadiense que se pueda aprovechar también el tratado? Yo creo que tenemos una gran oportunidad, y lo hemos dicho por 30 años, aunque nunca lo hemos hecho, una gran oportunidad de explotar el mercado canadiense como México, por el trato preferencial que tenemos, por la afinidad en el respeto a ciertos principios de comercio. Yo creo que ahora con este tipo de respuestas que ha hecho Canadá, por ejemplo, esto que tú mencionabas de retirar, en Canadá la compra de alcohol proveniente del extranjero se hace por oficinas de gobierno, es un monopsonio provincial. Entonces, cada provincia es la autorizada para traer alcohol de otros lugares del mundo. Entonces, ahora que están bajando de los anaqueles los productos alcohólicos de Estados Unidos, pues es una oportunidad para que esos anaqueles se ocupen con productos de México, ¿no? Como el tequila, mezcal. Entonces, en general siempre hay oportunidades con Canadá. Yo creo que Canadá pues actuó de una manera diferente a la de México, también en parte por la necesidad, por el proceso político que estaban viviendo, la necesidad de dar golpes mucho más contundentes en ese nacionalismo. Y hay quien dice hoy que pues, el mayor efecto unificador que ha tenido Canadá recientemente pues viene precisamente de la posición de Donald Trump, ¿no? Están más unidos que nunca. En una cafetería, una cadena de cafeterías de Canadá ya también le cambiaron el nombre al café americano, ya no es café americano, ahora es café canadiano. Entonces ha llegado a unificar al pueblo canadiense de una manera muy interesante. Yo creo que nosotros podemos aprovechar esa necesidad de salir con mucho ímpetu inmediatamente, también para probar cuál es la reacción de Estados Unidos. Así pasó en marzo. Entonces, hay mucho por hacer con Canadá. Creo que hay una buena disposición, más allá de los discursos políticos que vimos hace algunas semanas. Hay mucha disposición por sentarnos a buscar en áreas de colaboración. Es lo que he detectado pues, en contacto con las autoridades canadienses que están, por ejemplo, acá en la embajada. Y también por acá, bueno, Fernando nos hace sus comentarios también de que pues no ve como que haya una propuesta por parte del equipo negociador del TEMEC. Y Sí, la renegociación ya está en puerta. bueno, hablando de la renegociación, no de la respuesta de México a estos aranceles, un hecho positivo es que ya se reinstaló el cuarto de junto, que está dividido con la misma estructura detallada, capítulo por capítulo, que ya hubo reuniones en febrero entre economía, en una primera ronda de reuniones con el sector privado en febrero, la semana pasada, va a haber una en las próximas semanas. Entonces creo que este ejercicio de tomar la posición del sector privado por parte de las autoridades de México es una buena señal. Ya deberíamos estar trabajando, y yo creo que, bueno, no sé, la verdad es que no sé, porque ya no estoy en el gobierno, en una posición negociadora completa, ¿no? Que tenga intereses ofensivos y defensivos, y eso, pues, sí va a ser fundamental, pero yo creo que también va a ser fundamental el trabajo del sector privado mexicano en este ejercicio, que podamos ser capaces de reaccionar rápido y dando elementos importantes para que los negociadores se lleven a la mesa buenos insumos para un mejor resultado. Ahí tengo el gusto de ser parte del cuarto de junto, coordinar los temas de servicios y pues hay que echarle montón, todos como país, ¿no? Sector privado y público para un mejor resultado en la negociación que puede venir en 2026 o antes. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Nos pregunta Juan que se comenta que el TEMEC va a desaparecer con la imposición de aranceles. Sí será posible. Pues todo es posible en este mundo, ya no quiere decir que no. El propio tratado permite la salida de un país,
cuando quiere, ya no quiere ser parte del tratado, se llama artículo de denuncia, surte efecto 180 días después de que se envíe una carta a las otras dos partes del tratado. Yo creo que es una terrible idea deshacerse del TEMEC. Yo creo que también juega un rol muy importante el sector privado en Estados Unidos, como lo hizo en 2017, cuando estaba en la mesa del presidente Trump. Salirse del Telecan, el sector privado de Estados Unidos se organizó y puso mucha presión para que eso no sucediera. Creo que ahora va a ser muy importante también para preservar al TEMEC el rol de los sectores privados de los tres países, para hacer ver las bondades de una integración norteamericana y las bondades de las preferencias comerciales que hemos tenido por 30 años. Y nos pregunta también Fernando qué opina de la noticia, ¿no? También de que se quiere reelegir el presidente Trump por No había... tercera vez. Sí. No sé, algo tendría que pasar, ¿no? Porque creo que ya no puede hacerlo Ajá. ahora, ¿no? Tendría que haber algún cambio en la Ujú. legislación electoral. No soy un experto en el tema electoral de Ujú. Estados Unidos, pero pues sí, posiblemente le gustaría reelegirse indefinidamente, ¿no? Pero Sí, vamos a ver si se puede y si, digamos, los contrapesos en los poderes de Estados Unidos lo permiten. sí, y creo que también va en relación a que tendría que haber una condición de guerra, ¿no? Para que se pueda Sí, reelegir. sí, que Así es bueno, que todo eso se puede armar, ¿no? Pero pues no sé, ya no quiero decir, esto no puede suceder. sí, pues Dan, muchas gracias y felicitaciones. Y aprovecho para invitar al licenciado Edgar, si quiere abrir su micrófono. Felicitaciones, Carlos Malpica. Eh, es un difícil momento que está atravesando sobre todo México en esta relación con esta política nueva de Estados Unidos. Y lo que quería consultarte entonces, algo lo has dicho ya, el, cómo se va organizando el sector empresarial mexicano y va coordinando acciones con el sector empresarial de Estados Unidos y Canadá para ir de alguna manera presionando algunas salidas que son intereses propios ya que hay que salvarlos, ¿no? Y ya hay esta preparación de posiciones sector por sector por parte de los representantes del sector privado mexicano en el cuarto de junto. Yo creo que va a ser importante, sobre todo cuando nos movamos a la fase de revisión del tratado y de eventual negociación, tener esas posiciones y tener esa misma dinámica de acompañar las negociaciones, no solamente antes y después de cada ronda, sino durante cada ronda. Eso era muy importante porque necesitamos tener una capacidad de reacción muy rápida en un contexto en el que yo creo que el presidente Trump tiene muchos incentivos también, Edgar, para adelantar la revisión del TEMEC, precisamente para llegar ya con resultados concretos que pueda él clamar una victoria en este ejercicio para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces, si nos esperamos al 2026 y a que se haga la revisión y luego migremos a renegociación y tengamos resultados, ya no le va a alcanzar para llevar ese resultado y asegurar un buen resultado en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces creo que va a haber mucha presión por adelantar este ejercicio. México debería contener esa presión y también el propio Congreso de Estados Unidos y la ley que gobierna estas negociaciones en Estados Unidos deberían jugar un rol de contención, igual que México y Canadá. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, licenciado Edgar. Pues gracias a todos por haberse sumado. Vamos a hacer entrega del reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Guillermo Malpica por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Vino el Lobo, primeros 2 meses de Donald Trump en la relación con México, el día 31 de marzo de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez también, directora
TLC Magazine México. Y pues les damos las gracias. Recuerden que empezamos con nuevo trueque el día miércoles. Ya vamos a tener el día, vamos a tener por ahí al doctor Eduardo Reyes Díaz Leal. Y pues por aquí los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y nos vemos. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.